Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vamos a ir a conocer Ferré, un muy lindo pueblo ubicado en la parte norte de la provincia de Buenos Aires, que tiene una historia muy particular porque es una de las localidades más jóvenes de la provincia, pero al mismo tiempo tiene más de 100 años. Esta contradicción y otros datos interesantes los vamos a revelar en el presente video de Conociendo Pueblos. Acompáñennos. Ferré es un pueblo que pertenece al partido de General Arenales. Tiene su acceso principal sobre la Ruta 50 y en la actualidad cuenta con 2.000 habitantes. Está a 30 kilómetros de General Arenales y a 30 de Colón. Lo primero que encontramos al llegar al pueblo es una ermita en honor a la Virgen María Auxiliadora que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1999. También está el nombre del pueblo en letras de hormigón, una muy prolija parquerización y un camino arbolado que nos conduce al centro de Ferré. La historia de Ferré está íntimamente ligado a la de la Trinidad. Incluso se pueden llegar a confundir ambos pueblos porque están casi pegados y divididos tan solo por escasos metros. El poblado empieza a formarse con la llegada del tren. El 1 de diciembre de 1910 se inaugura la estación Ferré como parte del ramal G6 del viejo ferrocarril Compañía General de Buenos Aires que unía Pergamino con Bedia. La estación se establece en tierras pertenecientes a María Unzué de Alvear, quien se las dona a la empresa ferroviaria. El nombre de Ferré recuerda al general Pedro Ferré, quien también incursionó en la política. Era de origen correntino y aunque no tuvo mucha relevancia nacional, sorprende que su nombre haya sido elegido para bautizar a un pueblo tan lejano al suyo y sin ninguna conexión. Ese ramal sería clausurado definitivamente en 1977. Casi conjuntamente con la llegada del tren arribaron los primeros habitantes, entre ellos muchos inmigrantes dedicados a la agricultura y ganadería. Se instalaron los primeros negocios y el incipiente poblado no pasaba de eso, de un pequeño caserío junto a la estación ferroviaria. Pero a partir de 1969 todo cambia. Inicialmente la estación y el pueblo se encontraban en la sección Chacras de la Trinidad, un pequeño poblado ubicado a tan solo 2 kilómetros de allí. Es en 1969 cuando se solicita a las autoridades provinciales que Ferré tenga nombre propio y se la distinga de la Trinidad como un pueblo completamente autónomo. Ferré no tuvo un trazado organizado, ya que en sus comienzos las casas y negocios se construían sin demasiada planificación. En una esquina, casi frente a las vías, se construyó una casa y los que venían construían al lado. Por eso no hay calles que la corten durante unos 300 metros. Recién en 1961 se dibujaron los primeros planos, pero hacía décadas que se habían construido grandes casonas y de esta manera no pudo replicarse el formato español que se encuentra en casi todos los pueblos, es decir, una plaza central y a su alrededor los edificios más representativos como capilla, escuela, delegación y demás. Fue así que el pueblo se diseñó en base a lo que ya estaba construido y lo que habría de construirse. Finalmente, 60 años después de la llegada del primer tren, el pueblo tomó su denominación actual y se aprobaron los planos. La escuela número 10, Domingo Faustino Sarmiento, comenzó a dictar clases en septiembre de 1929 en un lugar que fue cedido por la familia Antoni. La primera directora fue Aurora Catore de Antés y empezó teniendo una matrícula de 60 alumnos. En vista al notable crecimiento de su alumnado, se resuelve construir un edificio más amplio y este se inaugura en 1950. Aquí funciona también desde 1976 la Escuela Media número 201 José Manuel Estrada. A pesar de ser un pueblo con 2.000 habitantes, Ferré tiene dos clubes importantes, no solo para el pueblo sino también para la zona. Uno de ellos es el Club Social y Deportivo 12 de Octubre. Está en uno de los extremos del pueblo y fue fundado el 12 de octubre de 1928 por 21 jóvenes entusiastas del fútbol que hasta entonces jugaban en el predio de la estación. Su primer presidente fue el doctor Emilio Cuillé y se distingue con los colores negro y amarillo a rayas verticales. En 1978 inauguró su cancha de fútbol en un predio que se encuentra a pocas cuadras de la sede y que está cerca de las vías. Cuenta con pileta de natación y allí el año pasado se inauguró una cancha de pádel techada
lo que significó una erogación importante para el club. En la entidad se practica fútbol, bochas, hockey y pelota paleta. En cuanto al fútbol, su equipo fue campeón en 1979, 82, 98 y 99. También ahí se celebra desde 1998 la Cena Fría, una cena anual que contaba con 35 platos diferentes, pero después de la pandemia se dejó de hacer. El 30 de julio de 1930 se funda el Club Colonial en el negocio de Jorge Ceder, siendo Tomás Inquino su primer presidente. El club recibe el nombre de Colonial porque casi todos sus fundadores eran colonos de la estancia San Jacinto. Los colores rojo y blanco a rayas verticales fueron sugeridos por Arturo Dehesa, quien como hincha de Estudiantes de La Plata donó un juego de camisetas para el equipo con esos colores. Ingresa a la Liga de General Arenales y obtiene 14 campeonatos, además del logrado en 1968 en la Liga de Rojas y otros torneos interligas. Pero además del fútbol, en la entidad se practica hockey, bochas, pelota paleta y pádel. En su sede social se encuentra un salón con capacidad para 600 personas. En septiembre de 1940 se le compra al señor José Caturla un terreno para el predio deportivo. Allí está la cancha de fútbol con riego artificial y una tribuna para 500 espectadores que fue construida en el año 2019. También hay canchas de pádel, cancha de pelota paleta, gimnasio y pileta. El club realiza anualmente la fiesta del Raviol, que ya es un clásico en la zona, y reúne a una verdadera multitud. La primera edición se celebró en 1979 y cada año se supera el número de concurrentes. La Capilla María Auxiliadora comenzó a construirse en 1948 y el 18 de julio se colocó la piedra fundamental donde hoy se encuentra el altar. Los trabajos estuvieron a cargo del señor Colombo y contaron con el apoyo económico de María Unzué de Alvear y los aportes voluntarios de los vecinos del pueblo. Un año más tarde, en 1949, y con una gran fiesta, la capilla fue inaugurada. El primer cura párroco fue José Míguez, quien estuvo a cargo de la capilla durante 4 años. María Auxiliadora es la patrona del agro argentino. Cerca de allí está el Jardín de Infantes número 903, Remedios de Escalada de San Martín, que fue inaugurado el 29 de mayo de 1964, y aunque al principio funcionaba en dependencia de la escuela número 10, en marzo de 1995 pudo inaugurar su actual edificio. El 29 de mayo de 1983 se inauguró la ermita dedicada a la Virgen del Luján. Está en la entrada al pueblo por el camino asfaltado que viene desde Ascensión. Se construyó en una curva de ese camino en un lote que pertenecía a José Skropanich. El día de la inauguración, pese al frío reinante, asistieron unas 2.000 personas. La imagen de la Virgen fue donada por la escuela salesiana, pero hace varios años la robaron y hubo que reemplazarla gracias a la donación de José Curato. Pero con el paso del tiempo la rompieron y por segunda vez hubo que reponerla, esta vez gracias a una donación anónima. Esa nueva imagen está allí desde el año 2011. Si bien la escuela salesiana está más cerca de la Trinidad, no podemos dejar de mencionarla porque tuvo una participación muy activa en muchos aspectos de la vida social de Ferré. Se encuentra sobre la Ruta 50, frente a uno de los accesos a la Trinidad, y fue inaugurada el 19 de abril de 1925, por lo que el año que viene llegará a su centenario. Es una escuela agrotécnica impulsada por María Unzué de Alvear, que fue bautizada con el nombre de la madre de su benefactora, Concepción Gutiérrez de Unzué. Desde un principio fue dirigida por sacerdotes salesianos para impartirles educación a los hijos de los trabajadores de la estancia San Jacinto. Inicialmente brindaba estudios primarios, pero desde 1940 se le agregó el secundario y en la actualidad concurren 200 alumnos. Allí hay diferentes áreas de producción como cereales, lácteos, dulces, huerta, apicultura y chacinados, donde muchas de esas cosas están para la venta al público y visitantes. Ocupa una superficie de 700 hectáreas y sus alumnos egresan con títulos agrónomos. Tiene un estilo de construcción colonial y son llamativas sus galerías, sus patios internos con perfecto mantenimiento y una hermosa capilla. El complejo es tan grande que parece nunca terminarse
y aunque en algunos sectores el acceso es libre, en otros no se puede ingresar sin permiso. Sin dudas, es una magnífica construcción que muchas veces nos llamó la atención desde la ruta cuando pasábamos por allí, y en esta ocasión pudimos conocerla un poco más de cerca. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por esta hermosa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires llamada Ferré. Somos conscientes de que tal vez nos faltaron mostrar algunos lugares históricos, algunos edificios con mucha relevancia en el pueblo, pero bueno, un imprevisto hizo que tuviéramos que irnos del pueblo de manera casi apresurada. Así que bueno, faltaron mostrar algunos lugares, pero bueno, esperamos que lo que hayas visto del video te haya gustado, haya sido de tu agrado. Como siempre, te agradecemos por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos das en compartir este material y en comentar, así que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en cada presentación y nos veremos en la próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.